Muy buenos días, mi nombre es Luis Hernández Lemus. Pues aquí vamos a empezar a iniciar una serie de comentarios acerca de la historia de la música cristiana. Como les comento, mi nombre es Luis Hernández, tengo 61 años de edad, 45 años de conocer al Señor. Cuando yo tenía 16 años, pues conocí yo del Señor. Y toda mi vida cristiana, estos 45 años, hemos estado, o me ha tocado, ¿verdad?, relacionarme de alguna manera con la música. De hecho, yo toco la guitarra desde los 8 o 9 años de edad. Obviamente empecé a cantar pues canciones que tocaban mis abuelos, mi mamá. Y a los 15, 16 años llegué a una iglesia por conducto de unos amigos de la primaria, y ellos hacían una especie de serenata cada 10 de mayo. Como yo tocaba la guitarra, pues me invitaron, íbamos todos los jóvenes de esa iglesia durante toda la parte de la noche a tocarles mañanitas a las mamás, y alquilábamos un camión, etc. Desde ese momento me empecé a relacionar con la iglesia, conocí al Señor, empecé a seguir congregándome. Y pues como les comento, desde ese momento toda mi vida cristiana se empezó a relacionar bastante con la música. A los 3 meses estaba yo ya tocando en un grupito que teníamos ahí en la iglesia, con mandolinas, con guitarras, con flautas, con melódicas. Y más o menos como a los 6 meses, pues me asignaron al grupo, ¿verdad?, para dirigirlo, y entonces empecé a poner canciones. Quiero comentarles que en ese tiempo cantábamos lo que llamábamos los coritos, los himnos y todas esas canciones que muchos de ustedes seguramente en estos momentos pues ni los conocieron, o a lo mejor muchos no los recuerdan, pero finalmente pues eso era lo que cantábamos en ese momento. Y pues llevo 45 años escuchando música, que en este caso, ¿verdad?, yo a estos comentarios les estoy llamando historia de la música cristiana, pero en realidad la música cristiana pues no existe. Lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Es música simplemente que tiene una melodía diferente, una letra diferente a lo que se toca normalmente. Pero en sí la música cristiana no existe, pero para efectos de poder tener una información mejor, ¿verdad?, vamos a llamarle la música cristiana. Yo tenía 16 años, como les digo, aproximadamente, cuando comenzamos esto, cantando himnos. Y yo he dividido de acuerdo a mi experiencia, a mi muy personal experiencia. No quiere decir que esto sea una doctrina, que sea algo al 100%, es una apreciación muy personal, ¿verdad? Que durante aproximadamente los últimos 100 años de música cristiana, o de la llamada música cristiana, ha habido 4 transformaciones. Yo digo que a mí me ha tocado vivir estas 4 transformaciones. Esta primera transformación, que fue cuando yo conocí hace 45 años, pero que ya existía desde antes, ¿verdad? Principios del siglo, o finales más bien del siglo XIX, 1800 y fracción, y todo lo que comenzó con el siglo XX, ¿verdad?, 1900 y fracción, con los cantos, con los coritos, con los himnos, básicamente realizados por cristianos pues muy especiales. No eran las reuniones como son ahora, eran muy diferentes. Y a mí me tocó empezar a vivir la música cristiana con esos cantos, con esos himnos. Eso es a lo que yo le llamo la primera transformación. Esos cantos que les repito, pero que en algún momento los vamos a tener aquí oyendo, ¿verdad? Como Santo, Santo, Gloria a ti Jesús divino, Solo Dios hace al hombre feliz. Y yo me acuerdo que con el grupito que teníamos, ¿verdad?, en la iglesia hace 45 años, nos salíamos a los jardines de allí cercanos a la iglesia y cantábamos, evangelizábamos con esos cantos, con nuestras guitarras, y le hablábamos a la gente que pasaba por ahí. Es lo que yo veo como una primera transformación. De ahí aproximadamente finales o mitad de los años 70, más bien principios de los 80, ¿verdad?,
empieza a haber otra transformación, lo que yo le llamo una segunda transformación. Y esta segunda transformación, bueno, yo me acuerdo que aproximadamente cuando yo tendría unos 20 años de edad, 4 o 5 años que yo había conocido del Señor, empecé a escuchar a un hombre que se llama Dani Berrios, todavía canta, ¿verdad? Yo creo que tiene mi edad más o menos, la edad por ahí que tiene Marcos Witt, algunos sí conocen a Marcos Witt. Pero era una música diferente porque era una música como con orquesta, orquestada. Y era un jovencito, yo me acuerdo, porque tenía un cassette y lo oía muy seguido. Y por esos tiempos, más o menos, o posterior, más o menos a unos años, un par de años o 3 años, surgió aquí en México, ¿verdad? Un hombre que se llama Marcos Witt y empezó un proyecto al que le llamó él AA o Alabanza y Adoración. Empezó a componer música diferente, a instrumentarla de una manera también diferente. Y la característica que tenía esta alabanza es que, o estas canciones, ¿verdad? Es de que tenían, era un cassette que también muchos de ustedes seguramente no los conocen, ¿verdad? Una cinta magnética que corría por 2 rodillos. Y por un lado tenía lo que le llamaba alabanza, que eran canciones alegres, de gozo, de movimiento, ¿verdad? Y por el otro lado tenía canciones más calmadas, que se les llamaban de adoración. Entonces de ahí surgió lo que se le llamó alabanza y adoración. Surgieron muchos hombres, Marco Barrientos, Miguel Casina, Torrefuerte. Quiero decirte que el único cristiano, ¿verdad?, que ha tocado en Bellas Artes ha sido Miguel Casina, ahí grabó un disco. Torrefuerte grabó en el Teatro de la Ciudad de México, en lo que antes era el Distrito Federal, hoy es Ciudad de México. Y hubo un boom de este tipo de alabanza. Yo es lo que considero la segunda transformación. Esa transformación donde la iglesia aprende a cantarle a Dios con alabanza y con adoración. De ahí hubo varias combinaciones, lo vamos a ir viendo muy poco a poco, ¿verdad? Pero la alabanza y la adoración de esa manera perduró por bastantes años. Estoy comentándoles que fue aproximadamente por ahí de los 80s y principios de los 90s, a la mitad de los 90s, por ahí más o menos. Por ahí por los 90s empieza lo que yo considero una tercera transformación, insisto, es mi apreciación muy personal, que yo he visto. Una tercera transformación con un grupo en Australia. Una pareja va y forma una iglesia, Dios lo llama a Australia, forma una iglesia y forman una iglesia que se llama Hillsong. Esa iglesia fundamentalmente está basada y se basó en las canciones que cantaban. Canciones muy diferentes. Alababan a Dios, pero tenían otros temas muy diferentes. Y este ministerio, ¿verdad? Primeramente de predicación de la palabra, pero basada fundamentalmente en canciones, en alabanzas diferentes, ¿verdad? Con ritmos más modernos, etcétera, fue ampliándose de una manera mundial. Entonces todas estas canciones empezaron a cantarse en muchísimos idiomas. Y en la actualidad yo calculo que Hillsong tiene compuestas por ahí que unas 2000 canciones, algo así por el estilo, y tal vez ha grabado en unos 50, 60, 70 idiomas, no lo sé. Y tiene grupos en todo el mundo. Pero su predicación, la predicación del Evangelio, la predicación de Jesucristo, de la salvación, está muy fundamentado en las canciones que ellos tocan. Este tipo de alabanza que yo le estoy llamando la tercera transformación tuvo tanto impacto mundialmente que básicamente en todo el mundo empezaron a cantar las canciones de Hillsong. Esto es que en las iglesias empezaron a traducirlas
o hacer covers, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos un cover, o a copiarlas. Muchos grupos profesionalmente las empezaron a traducir, otros pues en sus iglesias conforme iban pudiendo, ¿verdad? Pues los fueron traduciendo y las empezaron a cantar. Y para mí pasó algo muy curioso porque yo oía canciones que cantaba aquí en México, por ejemplo, en Espíritu y en Verdad, Conquistando Fronteras, algunos grupos de algunas iglesias, ¿verdad? Que en ese Visión Juvenil, que en ese tiempo empezaban a florecer, ¿verdad? Y oía yo que cantaban canciones, y eran canciones nuevas, ¿no? Les estoy hablando de hace 20 años aproximadamente, principios de los 2000, o antes de que terminara el siglo, ¿verdad? El siglo XX. Y hubo un tiempo en el que, de alguna manera, ya con la cuestión de redes, YouTube y todo, empecé a oír esas canciones, pero no en español, sino en inglés. Entonces me di cuenta que esas canciones ya se habían estado tocando anteriormente, por espacios de 5 o 10 años, pero que en ese momento, finales del siglo XX, principios del XXI, ¿verdad? Las estaban empezando a tocar ahora, traducidas al español, estos grupos actuales, estos grupos modernos, estos grupos que se estaban moviendo. Entonces me di cuenta que Hillsong tuvo una influencia muy fuerte en todo ese tipo de alabanza. Y todas las iglesias empezaron a cantar esas canciones, y fueron de mucha bendición, han sido de mucha bendición. De ahí aproximadamente, ya principiando el siglo XXI, ¿verdad? Los 2000, 2005, 2010, yo considero que ha empezado a haber otra transformación, que es la cuarta transformación que yo le llamo, y esto es a propósito, no tiene que ver nada con la cuarta transformación política que estamos viviendo, ¿verdad? En nuestro país, pero ha coincidido, ¿verdad? Yo les digo, son 4 transformaciones, probablemente sean más, probablemente sean menos. Pero en esta cuarta transformación de la alabanza, que es la cuarta transformación que yo veo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Yo veo que cada iglesia está cantando su propia visión. Ha tomado los himnos de la primera transformación, los coritos, los cantos, ha tomado las canciones de alabanza y adoración de Marcos Witt, de Marco Barrientos, de Miguel Casino, de Torrefuerte, etc. Ha tomado las canciones de Hillsong, esas canciones ya más modernas, muy rítmicas, ¿verdad? Y ahora las ha estado acomodando y cada iglesia ha estado tocando, está empezando a tocar. Bueno, ya llevamos algunos años. Bueno, algunas iglesias lo están haciendo, otras siguen todavía copiando, otras todavía siguen haciendo los covers, otras todavía siguen cantando lo que otros han estado cantando o lo que Dios les ha dado. Pero actualmente hay muchas iglesias, ¿verdad? Y eso es lo que yo veo como cuarta transformación de la alabanza en México, de la historia de la música cristiana moderna, ¿verdad? Porque si nos vamos también antes de los himnos, nos vamos a dar cuenta que siglo XVII, XVIII, fundamentalmente va a haber mucha música que se cantaba a Dios. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo les estoy hablando de ahorita de una cuestión moderna, digámoslo así, 100 años. Esta cuarta transformación consiste en que cada iglesia tiene una visión, cada iglesia está siendo llamado, cada iglesia llamó a un pastor, están formando un ministerio y en base a esta visión Dios les está dando canciones al grado que no solamente se predica allá atrás de un púlpito, y eso es lo que yo veo y es mi personal apreciación, sino que también se está predicando a través de la alabanza. Hay canciones, ¿verdad?, que dicen, por ejemplo, yo soy hijo de Dios, yo sé quién soy, tú moriste por mí, y que si estas palabras yo las hago, yo las declaro, como dice la palabra, en mi corazón las confieso y lo creo, ¿verdad? Dice la palabra que yo soy salvo. Entonces muchas veces estas alabanzas se están sirviendo ya no nada más para alabar a Dios, sino aparte para llegar al corazón del hombre y que el corazón del hombre reconozca que hay un Dios.
Pero esto es, como les repito, conforme a la visión que cada iglesia va teniendo. Ha habido diferentes visiones en todos estos 100 años. Yo me acuerdo cuando había la música hebrea y en las iglesias las mujeres se vestían con atuendos hebreos y los hombres también, y hacían danzas y hacían alabanzas. Me acuerdo, por ejemplo, cuando hubo un tiempo, que con panderos se alababa, o en otras ocasiones con unas banderas. Diferentes tipos de alabanzas. Cada iglesia tenía su visión y ha tenido su visión. Y en este momento yo veo que es esa visión de que la alabanza está sirviendo para predicar, para que el evangelio llegue de una manera diferente a como se había estado llevando de alguna manera anteriormente. Entonces, pues ha habido modas, ha habido boleros, rock, la música hebrea, metálica, gospel, rap. No solo eso, los propios cantantes de los que yo les he estado hablando, por ejemplo Jesús Adrián Romero, uno de los que también influyó mucho en lo que era la alabanza y la adoración en esos tiempos, empezó a cantar en sus canciones, las dirigía hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia sus hijas, hacia sus 2 hijas que tiene. Y mucha gente lo criticaba, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que le esté cantando a una mujer? ¿Cómo es posible que le esté cantando a los hijos? Cuando la iglesia, la escritura dice eso, ¿no? Dice que la mujer debe ser alabada, que los hijos son como aljabas, qué sé yo. En este sentido, Marcos Witt también hizo un canto donde le cantaba a una muerta, a alguien que fue una amiga de él y finalmente murió y le hizo una canción. Entonces alguien decía, ¿cómo es posible que Marcos Witt le cante a una muerta? Pero hay tantas cosas que hay dentro de la alabanza, ¿verdad? Pero quiero terminar con esto, esta primera parte de la historia de la música cristiana moderna. Y es con lo siguiente, hay 2 escrituras que han llamado poderosamente la atención en todo este ministerio, en mi vida, que como yo les comento, ha estado muy relacionado con la música. No solamente toqué los himnos, los cantos, he sido director de alabanza en 2 o 3 iglesias, he tenido 2 o 3 grupos de alabanza. Dios me ha permitido tocar en festivales como en el Gimnasio Juan de la Barrera. He tenido un ministerio de alabanza para ir a predicar dentro de las cárceles. He ido a las Islas Marías, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo esto que Dios me ha permitido vivir, hay 2 citas que poderosamente llaman la atención. Y son unas profecías. La profecía, de hecho, está en Amós 9:11, y dice de esta manera: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Yo no sé si ustedes lo recuerdan o lo han leído, pero hubo un momento en el que el pueblo de Israel perdió el arca que representaba la presencia de Dios. Y finalmente en una batalla, para no hacer esto largo, la vuelve a recuperar David, el arca que significaba el poder de Dios. Y entonces él lleva el arca y en lugar de llevarla al tabernáculo como lo había ordenado Moisés, después de ciertas vicisitudes, ¿verdad? Él hace un tabernáculo especial, le llama el tabernáculo de David, en Sion. Y en ese tabernáculo de David instituye el arca y establece más bien algo que no se había hecho nunca: alabanza a Dios 24 horas al día. Pone 3 personas, entre ellos el jefe de todos, Asaf, sus 2 hermanos, los divide en grupos de 8 horas y cada hora había un salmista que se dedicaba a alabar a Dios durante todo esa hora, y por ende pues las 24 horas del día había alabanza a Dios.
Y ocurrió así por mucho tiempo y a Dios le agradó que se le alabara 24 horas al día. Después vamos a ver más de todo esto. Pero Amós entonces, después de todo esto, dice que en aquel día, está hablando de un día futuro, dice, Dios va a levantar el tabernáculo caído de David. Dice que hay un momento en el que ese tabernáculo que levantó David se cayó. Ese tabernáculo de alabanza, de adoración se cayó. Pero que se cerrarán sus portillos y se levantarán sus ruinas y será edificado como en el tiempo pasado. Esta profecía a mí me ha impactado bastante porque yo creo que la alabanza a Dios, que la adoración a Dios, aparte de que debe de ser constante, ¿verdad? Debe tener una restauración continua, debe levantarse todos los momentos, en cualquier día, en cualquier época, en cualquier año, porque así lo dice la palabra. Hay momentos en el que ese tabernáculo está caído y tú puedes estar en la iglesia, pero el tabernáculo de David está caído. Pero hay una profecía que dice que se va a tener que levantar y se va a tener que reedificar. En el original, lo que quiere decir todo esto es que tiene que pararse, tiene que ponerse de nuevo de pie, porque está caído. Y vuelve a confirmarse esto en Hechos 15:16, donde dice, y en esto concuerdan las palabras de los profetas. Yo no sé si lo dijo Amós no solamente, otros, pero aquí dice que lo dijeron varios profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Otra vez, el tabernáculo que David instituyó de alabanza y adoración 24 horas al día, otra vez dice aquí, tiene que ser reedificado porque está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Qué quiero decir esto? ¿Por qué hablo de transformaciones? Porque todo el tiempo la alabanza a Dios debe ser diferente. La Biblia leemos que el cántico nuevo. La Biblia leemos la música con arpa, la música con címbalos, la música con salterios, con trompetas. Y yo creo que la alabanza y la adoración a Dios debe siempre estar en una continua transformación, levantándola. Está caída, levantándola. Yo soy un restaurador, un reedificador. No importa que no dirija alabanza, no importa que no cante al frente como director o que toque un instrumento. Yo estoy en una iglesia y mi obligación y mi determinación debe ser reedificar el tabernáculo caído de David. Hoy nos está tocando a nosotros esta cuarta transformación. No sé si sea quinta, si sea sexta, no sé hasta dónde nos permite el Señor vivir. De todo esto vamos a estar hablando. Espero que les guste este tema que es muy apasionante, al menos para mí. Y bueno, como en todos los canales de YouTube, yo les pido que lo compartan, por favor, que le den me gusta, que le den ahí en la campanita, ¿verdad? Y que esto pueda crecer de una manera importante. Yo voy a seguir hablando de estos temas. El próximo tema, vamos a ver de dónde salió la música, cómo salió la música, cuándo comenzó, quién la inició. Así es de que les pido que estén pendientes. Voy a tratar de subir un par de videos a la semana y espero que pues sean de bendición. Como les comento, mi nombre es Luis Hernández Lemus y que Dios los bendiga donde quiera que estén, quieran o no quieran. Amén.